quede en tus manos. Son las 8:45. Están con nosotros aquí el diputado Francisco Castillo Ramírez de Acción Nacional y el licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos. Muy buenos días, bienvenidos aquí a Telereportaje. Me da gusto saludarles. Quiero empezar con la nota que tenemos relacionado con el tema que vienen a tratar. Que se cree el sistema estatal de anticorrupción, propuso la fracción del PAN en el Congreso local, tema que forma parte de los que presentará en su agenda legislativa 2015, precisó el diputado Francisco Castillo. Con dicha propuesta, emulando la presentada a nivel nacional por su partido, se busca frenar los diversos actos que ocurren en Tabasco y siguen sin castigo, explicó. Primero, evidentemente, el deterioro de las instituciones y las lagunas que existen en la ley, que ha sido hecha precisamente por los propios políticos para prevenir que pudieran ser sancionados. Hoy, por ejemplo, sancionar a un gobernador del estado es imposible mediante la propia Constitución y las leyes que tenemos nosotros. Entonces, las instituciones que tenemos evidentemente incluso están trabajando no para beneficio de la gente, sino están trabajando como elemento legitimador del funcionario corrupto. El Congreso local tiene todo para legislarlo, pero solo se requiere de voluntad, agregó Castillo Ramírez. Vemos que esto requiere de una renovación moral, requiere de una reorientación de la visión que tenemos como servidores públicos. Por supuesto que tienes toda la razón, porque además la ley hoy en día, las instituciones han sido hechas por funcionarios públicos, por políticos que siempre han dejado la laguna, es decir, han dejado la puerta de escape para cualquier procedimiento que pueda ser iniciado en su contra. Y por supuesto que esto requiere voluntad política. Aquí hay 35 diputados y con eso nos basta. No nos debería de bastar que hubiera la voluntad del Poder Ejecutivo para que nos dijera qué es lo que tenemos que hacer, como ha pasado desafortunadamente en este Congreso del Estado, que solamente hemos estado aprobando lo que viene del mentado Pacto por Tabasco, que en realidad pues son los intereses del Poder Ejecutivo. Son las 8:47, Paco, ¿y tú crees que va a pasar esto? Bueno, evidentemente que nosotros lo que estamos tratando, Chuy, es de llamar la atención sobre un tema importante, un tema medular en la vida pública, no nada más de Tabasco, sino de nuestro país. Hay que empezar diciendo que México ocupa, según una encuesta de Transparencia Internacional, el lugar 107 dentro de 167 países encuestados en lo que se refiere a transparencia y a rendición de cuentas. Entonces, el asunto aquí es que precisamente un tema tan álgido y tan importante como es la corrupción, es un tema que no le hemos dado el debido tratamiento. Se habla de muchas cosas, pero del combate a la corrupción poco se está hablando, y es precisamente lo que nos trae a nosotros con el Sistema Nacional Anticorrupción que propone el Partido Acción Nacional y que por ende nosotros estamos replicando en los estados. El día de ayer nosotros lo iniciamos aquí en el estado de Tabasco, parte precisamente de esa disposición a entender que la realidad de Tabasco no va a cambiar si verdaderamente hacemos cambios fundamentales en las instituciones de ¿Qué Tabasco. recepción le dieron tus compañeros diputados a esta propuesta? Bueno, evidentemente lo hemos estado platicando con algunos diputados. Tienen razón los medios de comunicación cuando dicen que el asunto aquí es que pues prácticamente las actividades del Congreso del Estado se volcarían en torno a las elecciones, pero nosotros pues lo que estamos tratando de hacer conciencia es que un tema tan importante como es el combate a la corrupción no puede quedar por encima de un proceso electoral, porque además para eso estamos nosotros como diputados. Fuimos electos por 3 años y ahí es donde estamos pidiendo que los 35 diputados hagamos conciencia de la importancia que tiene nuestro quehacer en el Congreso del Estado, más allá de las oportunidades que tengamos en tiempo futuro, ¿no? En síntesis, Sergio Antonio, ¿qué sería lo más destacado de esta propuesta anticorrupción? Bueno, lo esencial es de que parte de una opción en 2 tiempos.
Uno, aprovechar la inconformidad que hay. Todo el mundo se queja, todo el mundo denuncia mediáticamente a veces, pero pocos le dan seguimiento a una denuncia. Y dos, hay que procurar difundir las opciones actuales de procedimientos en el interín de lo que se logre la propuesta. O sea, la propuesta puede o no consolidarse o darse, ¿no? Ese es un hecho también que debemos contemplar. Pero lo importante es hacer la cultura entre el ciudadano de la denuncia, inclusive de probar lo que se denuncia, haciendo uso de las nuevas tecnologías, celulares y todo eso, y documentar esa denuncia y darle los seguimientos. Te doy un ejemplo, ¿no? Hace unos días supimos de que los actuales consejeros del Instituto Electoral local, en 2014 se aumentaron el sueldo por encima del tope constitucional de que no pueden ganar más que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Hasta ahí la denuncia mediática. O sea, lo estamos sabiendo, es un acto de corrupción, es un atentado contra la condición política del Estado, pero ahí va a quedar. El caso es ir más allá, documentar el hecho, probarlo, ir a las instancias. Ese sería el mecanismo, fomentar esa cultura de la denuncia, aprovechando esta propuesta, independientemente de la factura partidista que tenga. Creo que es una iniciativa que debemos masticar, que debemos digerir y empezar a hacer. Ciertamente hay muchas lagunas en la ley, hay que combatirlas. Por ejemplo, la ley de transparencia y la ley de fiscalización declaran que todo lo que entra en materia de cuenta pública es información reservada hasta que se califique. Bueno, y entonces en ese proceso el ciudadano no puede contrastar información del avance de una obra, del costo de una obra, de la idoneidad de la obra, porque no tiene información disponible. No va a poder nunca cuestionar válidamente una obra si no tiene los elementos que el propio ente público debe proporcionar. Y esta propuesta tiene todos los elementos para que todo esto se pueda dar completamente. Pues hay un esquema que se hizo en 4 o 5 puntos, que va desde difundir, hacer la cultura, aportar inclusive una página de Facebook para ir dando seguimiento, aportar formatos de denuncia para que el ciudadano pueda ir promoviendo, pueda ir interactuando, y sobre todo, algo muy importante, dar seguimiento concatenando todo esto, es decir, la denuncia mediática, la denuncia procesal, la comprobación de los hechos, de todo esto de una manera integral, ¿no? En la medida que haya la posibilidad y la disposición de la gente de participar. A veces nada más sabemos de que un cierto funcionario incurrió en tal conducta, inclusive se graban, pero ahí mueren, ¿no? Es que actualmente no solamente en gobierno, sino también en elecciones, calculan muy bien, o sea, se han vuelto mañosos, pues esa es la palabra. Calculan riesgos, ¿verdad? Esto me da para una amonestación, esto me da para una multa, esto me da para un castiguito, esto me da para que me exhiban mediáticamente, y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces yo puedo ganar la elección si hago esto y esto y esto y esto y esto, y me mantengo en el filo. No me importa que me vean mal, no me importan que luego suceda lo que sea, o que diga yo haya sido como haya sido, etcétera, ¿no? Y ahí van todo el mundo en el filo de la navaja, tratando de hacer para su propia patria, a veces para su propio peculio, y se pasan por donde quiere la moralidad, caramba, porque la moral y las leyes. Pero es que las leyes no están hechas completamente para sancionar adecuada, o sea, para hacer justicia, vaya. Bueno, es correcto, pero parte del esquema que se propone es ir modificando las leyes. Precisamente tengo entendido que esta semana el diputado va a presentar una propuesta de modificación en materia de fiscalización, para que la información pública, según vaya entrando al órgano, sea pública, sea la información sea el conocimiento público, se tenga acceso. No tiene caso que se tenga después acceso a un dictamen de cuenta pública en el que en las fraseologías y términos propios del Congreso, aunque haya observaciones, aunque hay pliegos de cargos, se aprueba una cuenta pública, ¿no? Pero además, Chuy, si me permite, este sistema estatal anticorrupción es un llamado de conciencia a la ciudadanía, que vean que el poder público
efectivamente no puede ser dejado solamente a expensa del gobernante. A mí me parece que esto parte también de un vicio que tenemos en la sociedad y que tú lo platicabas, el propio funcionario cuando llega, cuando hay campaña, se compromete a algo y cuando llega a ser el funcionario en cuestión, pues simplemente no cumple. ¿Por qué está pasando eso? Porque también en muchos casos, pues también en la sociedad existe la conciencia que se dice que todos los partidos son iguales, que todos llegan a robar. No se puede valorar entre un funcionario que está haciendo bien las cosas y está haciendo mal las cosas. Hoy por hoy te puedo decir que muchos actores políticos que fueron funcionarios, incluso que fueron diputados en esta legislatura o han sido diputados en anterior legislatura y que han sido pésimos, han sido malos, que incluso presidentes municipales como el de Macuspana, que tiene aspiración a ser diputado federal, y es muy posible que sea candidato y es muy posible que además sea diputado federal, no va a llegar ahí por la imposición de una voluntad única. Si llega ahí va a ser por la voluntad de la gente, que en muchos casos escuchamos, como en el caso de Granier, que dicen por lo menos Granier robaba pero salpicaba. Esa es la conciencia que tenemos y que permite que muchos gobernantes, cuando llegan al poder, pues no se preocupen por hacer bien las cosas, por hacer el hospital o construir la escuela o dar el servicio que ofrecieron, sino se ocupan muchas veces por dar alguna dádiva, por dar alguna prebenda y por guardar algún recurso para campaña, ¿no? ¿Qué está reflejando, qué mentalidad está reflejando en todo un pueblo esta frase que se ha repetido en muchas ocasiones? Por lo menos, sí, él robó, pero regalaba. Claro. ¿Qué está reflejando? Vamos a hacer una pausa y va a venir a la parte final de esta plática.